siguiente unidad que empecemos, cuando empecemos a hablar de, por ejemplo, intermediarios, mediadores celulares, medicamentos antihipertensivos y similares, ya vamos a tener que llegar al punto de dificultad casi máxima que vendría siendo recordar algunas dosis y cosas por el estilo. Pero mi idea es hoy día hacer una presentación no, que no voy a incluir como tal en una evaluación, porque vamos a hablar principalmente de sistema nervioso vegetativo y sistema nervioso autónomo. Porque los medicamentos que se aplican que están asociados a la regulación autónoma normalmente se nos tienden a aparecer en otros contextos. Entonces, a veces suena muy disperso hablar de estos medicamentos porque uno se da cuenta de que, bueno, dentro de los medicamentos, no sé, pues agonistas adrenérgicos, tienes algunos que sirven para eh, funciones bastante distintas una de la otra, entonces de repente cuesta hacer la relación. Por ende, nosotros nunca hemos considerado la materia del sistema nervioso autónomo como más que orientativa, como para que vayan reforzando y vayan tratando de comprender los mecanismos de acción, vayan tratando de hacer un reforzamiento con respecto a lo que es fisiología y fisiopatología y, y que después obviamente se acuerden de estos medicamentos de regulación autónoma porque se nos van a volver a aparecer cuando hablemos de sistema respiratorio, cuando hablemos de sistema cardiovascular, cuando hablemos de sistema genitourinario. Así que si bien pueden estar un poco relajados porque son medicamentos que nos vamos a preguntar inmediatamente en las pruebas, sí son medicamentos que van a volver a aparecer en algún momento. Entonces la idea es hablar un poco del sistema nervioso vegetativo, después hacer una breve introducción a lo que es sistema nervioso central, que sí nos va a ocupar un par de clases en las siguientes semanas, y después dejar un tiempo para ver si tienen alguna duda importante con respecto a la evaluación. Así que yo creo que vamos a ver si alcanzamos a terminar unos 15, 20 minutos antes por si alguien tiene alguna duda o alguien tiene que preguntar algo respecto a la evaluación, así como si obviamente hay dudas en torno a, a la materia que pasamos. Así que bueno, vamos a repasar un poco algunas cosas que están más en el contexto fisiológico, como para ver en qué ámbito nos estamos situando. Cada vez que hablemos de medicamentos, de diferentes sistemas, siempre vamos a tratar de hacer una pequeña introducción con algún repaso de algunas nociones de fisiología o fisiopatología que pueden ser importantes para contextualizar, por lo que ahí está la oportunidad de aprovechar de reforzar los elementos más relevantes en cada momento. Entonces, cuando nosotros hablábamos de sistema nervioso, pensamos en, como decíamos, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, esto tiene que ver con las inervaciones, normalmente cuando hablamos del sistema nervioso central, recuerden que es médula espinal y encéfalo, y sistema nervioso periférico es todo lo que está fuera de este ámbito, donde nos encontramos con variados compartimentos que son de interés desde el punto de vista farmacológico, ya que tanto la actividad de los neurotransmisores, los procesos de conducción neuronal y, y todos los elementos que son reguladores dentro del sistema, ya sean los sistemas de regulación negativa o positiva, así como la actividad de los diferentes receptores que se encuentran en este nivel, van a ser importantes porque nos dan lugar a numerosas acciones fisiológicas que van a ser aprovechadas por una variedad importante de medicamentos para generar acciones que replican lo que se ve a nivel fisiológico o generan algún tipo de relación antagónica con tal de generar algún beneficio terapéutico concreto. ¿Qué es lo importante de esto? Que como ustedes a esta altura probablemente ya sabrán, el sistema nervioso autónomo está muy vinculado a un rol relacionado a la homeostasis, donde se asocian funciones de carácter integrativo, funciones de soporte y funciones moduladoras que de manera integrada asocian estas funciones viscerales que no requieren el control de la conciencia. Por ende, se trata de un eh, sistema fundamental para que nuestro organismo pueda prevalecer en condiciones de estrés y se adapte a las condiciones del medio. Cuando nosotros hablamos de sistema entonces nervioso autónomo,
pensamos en dos ramas importantes y que tienen una regulación con algunos puntos que vale la pena destacar. Tenemos el sistema nervioso parasimpático, tenemos el sistema nervioso simpático y esta imagen o imágenes similares son una muy buena referencia como para que ustedes de repente piensen cuál es el efecto o traten de ir recordando cuáles son los efectos secundarios o cuáles son los efectos terapéuticos asociados a los medicamentos que van a generar una regulación a este nivel. Por ejemplo, si nos vamos al sistema nervioso simpático, nos vamos a dar cuenta de que el sistema nervioso simpático está principalmente regulado a nivel de efectores por neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina especialmente, y que su actividad se asocia a la activación de receptores alfa y beta adrenérgicos. Por ende, ¿qué esperaría yo de un medicamento que actúe como simpático mimético, o sea, que emule, que sea un agonista del sistema nervioso simpático, dependiendo de la ubicación de los receptores? Pero, por ejemplo, los agonistas beta adrenérgicos, como el salbutamol, lo que van a generar es una mayor dilatación a nivel bronquial, razón por la cual se van a utilizar como medicamentos broncodilatadores. Pero asimismo, nosotros podríamos empezar a analizar qué es lo que ocurre con los efectos adversos de diferentes medicamentos. Por ejemplo, si uno piensa que un agonista beta-adrenérgico va a producir dilatación bronquial, también vamos a darnos cuenta de que el efecto adrenérgico, dependiendo si de que no sea selectivo o que existan receptores relevantes también en el compartimento del corazón, nos vamos a dar cuenta de que vamos a dar un lugar, va a dar lugar a efectos que aumentan la frecuencia, el impulso cardíaco y por consecuencia nos podríamos encontrar con efectos taquicardizantes y que es un efecto adverso asociado al salbutamol y que en algunos casos, sobre todo pacientes más sensibles a la medicación, se observan palpitaciones, taquicardia y otros elementos. Entonces, como siempre, el mecanismo de acción, recuérdenlo, traten de recordarlo, que para definir bien un mecanismo de acción de un medicamento, tenemos que considerar al menos dos o tres elementos. Como decíamos, el primero es el sobre qué sistema actúa, en este caso sobre un receptor beta adrenérgico, qué es lo que hace sobre ese receptor, en este caso es un agonista, entonces un agonista beta adrenérgico, y si es necesario, sobre todo cuando estemos hablando de la activación o la inhibición de sistemas que sean, eh, digámoslo así, muy amplios, que tengan una distribución de receptores muy amplia en diferentes tejidos, podríamos considerar que puede ser prudente agregar el compartimento específico del organismo donde ocurre el medicamento, especialmente cuando se trata de medicamentos selectivos. Pero conforme ustedes me digan, es un agonista de los receptores beta 2 adrenérgicos en este caso, es más que suficiente para definirlo y como decíamos, en función de lo que vimos en casos integradores hace un par de días atrás, lo relevante es que nos permite no solamente entender cuál vendría siendo el, el rol terapéutico que cumple el medicamento, sino que también nos permite dilucidar cuál vendría siendo el rol en lo que respecta a efectos secundarios o efectos más específicamente colaterales. Así que en lo que respecta a este sistema nervioso autónomo, principalmente nos vamos a enfocar en aquellos medicamentos que son simpático-miméticos, parasimpático-miméticos, simpaticolíticos y parasimpaticolíticos, o sea, medicamentos que por un lado emulan este, emulan las acciones de dicha repartición del sistema nervioso, mientras que en otros casos nos vamos a encontrar con medicamentos que lo que van a hacer es generar efectos antagónicos, usualmente a nivel de receptores adrenérgicos o a nivel de receptores muscarínicos o nicotínicos. Entonces, va a depender de ello.
primero del tipo de medicamento, si se comporta como un agonista, como un antagonista. Después va a ser relevante la distribución de los receptores, ya que estos receptores no se encuentran homogéneamente distribuidos, sino que su distribución es más bien de carácter heterogéneo. Hay tejidos y tejidos que concentran cierta proporción de receptores en mayor medida, o hay receptores que están casi más exclusivamente en un tejido que otro, como podrán haber visto probablemente en fisiología. Entonces vamos a hablar de medicamentos que actúan sobre receptores alfa adrenérgicos. Normalmente se habla de receptor alfa 1, receptor alfa 2, y de medicamentos que actúan sobre receptores beta adrenérgicos, que son receptores beta 1, beta 2, beta 3. El receptor beta 3 de momento no se relaciona mucho a medicamentos que estén actualmente vigentes en el mercado, pero es posible que con esta nueva generación de medicamentos que vienen a atacar problemas como la obesidad, aparezcan algunos medicamentos interesantes en esta línea, que es lo más seguro que lo van a ver en instancias de actualización o conforme ya vayan apareciendo directamente al mercado. Mientras que en el sistema nervioso parasimpático pensamos en 5 subtipos de receptores, en receptor muscarínico, del M sub 1 al M sub 5, y a nivel somático nos encontramos con los receptores muscarínicos N sub N y N sub M. Además de esto, tenemos que tomar en cuenta de que hay una serie de elementos que probablemente también alcanzaron a ver, me corrigen si no fue, que son considerados cotransmisores. O sea, son sustancias que de alguna manera cumplen roles más puntuales en ciertas líneas de regulación, sustancias como la sustancia P, como la oxitocina, como la neuroquinina, que de alguna manera permiten entender lo complejo que es el sistema nervioso, ya que esto ocurre no solamente a nivel periférico, sino que a nivel central, donde nos vamos a encontrar con esta gama de sustancias que a veces justifican la existencia de algunos mecanismos de acción para algunos medicamentos. Podríamos decir que son medicamentos en la mayoría de los casos más novedosos, que como decíamos apuntan a tratar de ser más selectivos en cuanto a sus acciones, ya que muchas veces la regulación directa a nivel de receptores adrenérgicos o colinérgicos puede ser suficiente, puede ser bastante inespecífica, y eso puede dar lugar a muchos efectos colaterales. Entonces, atacando estas vías de cotransmisores, muchas veces se logran acciones que a veces no son tan potentes, pero que sí permiten acciones más selectivas y que por ende favorecen la tolerabilidad del tratamiento. En el sistema nervioso autónomo también tenemos que reconocer los procesos asociados a la autorregulación. La autorregulación implica que finalmente son los mismos transmisores y los mismos receptores los que eventualmente regulan las acciones tanto de la vía simpática como la vía parasimpática. A este nivel tenemos que destacar especialmente las acciones del receptor alfa 2, que va a favorecer la regulación negativa. Eso quiere decir que conforme sean activados van a generar una señal inhibitoria para reducir la salida de neurotransmisores excitatorios que normalmente se vinculan a receptores alfa 1 o receptores beta adrenérgicos. Mientras que a nivel parasimpático, principalmente algunos de los receptores muscarínicos están acoplados a proteína G inhibitoria, y eso determina una regulación negativa en algunos casos, o también son receptores acoplados a canales iónicos que generan reacciones de hiperpolarización de membrana y por ende también limitan la activación de estas vías de regulación. Entonces, por eso hay que tener cuidado de repente con los medicamentos, ya que el mecanismo de acción nos podría confundir, porque dijimos, un agonista alfa 1, si volvemos a la imagen anteriormente descrita, un agonista alfa 1 normalmente nos va a generar acciones que, por ejemplo, favorecen la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, mientras que en el caso de los agonistas alfa 2, pese a ser agonistas, uno ahí se podría confundir, pero el agonista alfa 2 lo que va a hacer es generar vasodilatación, porque finalmente va a generar un efecto técnicamente simpático-lítico, más allá de ejercer acciones que en estricto rigor son simpático-miméticas por el tipo de accionar a nivel de receptor, en el sentido de que se comportan como un agonista. También
En este punto tenemos que destacar los sistemas de metabolización que implican una serie de sistemas enzimáticos que van a hacer de que tanto a nivel intracelular como a nivel del espacio sináptico se vayan degradando estos neurotransmisores y por ende se vayan atenuando las señales que estos modulan. A nivel del sistema nervioso simpático, la adrenalina y la noradrenalina son convertidos o metabolizados principalmente por enzimas como la catecol o metiltransferasa y la monoaminoxidasa, mientras que a nivel del sistema nervioso parasimpático, la acetilcolinesterasa es el principal regulador de la actividad de la acetilcolina, siendo una enzima tan eficiente que normalmente produce una reducción de hasta o sea, una reducción de la actividad de este neurotransmisor, otorgándole una vida media de cerca de 90 segundos. O sea, así de rápida es esta enzima. De hecho, por esa razón, la adrenalina y la noradrenalina, también denominadas como epinefrina, norepinefrina, se pueden utilizar en un contexto clínico, ya que tienen una vida media mucho más extensa, no son metabolizadas tan rápido, mientras que la acetilcolina como medicamento no tiene mucha utilidad porque tendría que estarse administrando continuamente porque las enzimas tienen una alta tasa de conversión y una alta tasa de actividad, lo que les permite reducir las concentraciones sinápticas de forma muy eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que reconocer o entender de buena manera como para manejar un poco todo lo que es el proceso de transmisión neuronal y cómo la farmacoterapia incide en ello? Estos 10 puntos son los elementos donde actúan prácticamente todos los medicamentos que generan algún tipo de regulación de carácter autonómico. O sea, estamos hablando de pasos que van desde la regulación del proceso de conducción axonal con la inhibición de señales que van a favorecer la síntesis y liberación de neurotransmisores, hasta procesos que regulan este mismo ítem, es decir, la síntesis y el almacenamiento o la liberación de neurotransmisores, las acciones a nivel sináptico, regulando los procesos de recaptación, los procesos de destrucción de neurotransmisores y la acción directa sobre receptores, en este caso ya sea colinérgicos o adrenérgicos. O sea, todos los medicamentos normalmente a este nivel generalmente presentan acciones a alguno de estos niveles, pero generalmente podríamos decir que un 80% de los medicamentos son agonistas o antagonistas de receptores colinérgicos o adrenérgicos, mientras que los otros mecanismos tienden a ser un poquito más acotados en número. Como les mencionaba, esta unidad apunta, o sea, esta clase apunta a ser un poco más introductoria para reconocer algunos medicamentos que vamos a ver en mayor detalle más adelante, pero también nos sirve un poco de autodiagnóstico para ver si efectivamente estamos entendiendo cómo funcionan estos medicamentos, o sea, qué implica que el medicamento sea un agonista adrenérgico, qué implica que sea un antagonista, cuáles son las repercusiones fisiológicas de eso, con tal de que ustedes mismos puedan ir evaluando si efectivamente reconocen o le pueden sacar provecho a conocer un mecanismo de acción más allá de, como decíamos antes, memorizarlo. Entonces, vamos a hablar de medicamentos que actúan primero sobre el sistema nervioso simpático, tanto medicamentos miméticos como líticos, y vamos a hacer lo mismo para el sistema nervioso parasimpático. La idea es mencionar algunos medicamentos, quizás los más relevantes que vamos a ir viendo futuro, y aprovechar de ir viendo si conocían algunos de estos medicamentos o les sonaban de algún lado. El sistema nervioso simpático, entonces, puede ser regulado a diferentes niveles, como dijimos, desde la conducción axonal, la producción de neurotransmisores, la liberación y almacenamiento de los mismos, pero uno de los principales targets terapéuticos asociados a la medicación tienden a ser
los receptores adrenérgicos, que como habíamos dicho, se dividen en receptores alfa y beta adrenérgicos, si bien probablemente encontrarán literatura donde a veces se hace una subdivisión mayor. La convención general habla de estos cinco subtipos de receptores, donde pensamos en los receptores alfa-1 adrenérgicos, que están principalmente a nivel del hígado, a nivel del músculo lisovascular, a nivel genitourinario, a nivel intestinal. Receptores alfa-2, que son receptores principalmente vinculados a los procesos de autorregulación, especialmente los que se encuentran en las terminales nerviosas. Los receptores beta-1, principalmente ubicados en el corazón, pero también en algunas otras ubicaciones como las células yuctaglomerulares. Los receptores beta-2, que se encuentran preferentemente a nivel hepático, a nivel del músculo estriado, a nivel del músculo lisovascular, a nivel bronquial y a nivel tanto gastrointestinal como genitourinario. Sumado al receptor beta-3, que como decíamos, farmacológicamente hablando, en el contexto actual no tenemos medicamentos cuyo mecanismo principal actúe a ese nivel, pero es de particular interés por el hecho de que se ha investigado que hace algunos años se pensaba que el tejido adiposo era un tejido principalmente de soporte, de almacenamiento, que no tenía mayor actividad del punto de interés farmacológico. Sin embargo, la detección de diversos tipos de receptores como los receptores beta-3 han ido reformulando un poco los criterios en el desarrollo de medicamentos y estamos a puertas de la salida de nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad. Probablemente se han enterado de los efectos que se han obtenido con el manejo de fármacos antidiabéticos en este contexto, pero también cómo van a empezar a salir medicamentos para combatir la obesidad y que están relacionados a la actividad sobre receptores beta-3 para regular la actividad del tejido adiposo. El principal neurotransmisor en este punto es la noradrenalina, que pasa por un circuito de producción siendo un derivado de un precursor aminoácidico como el caso de la tirosina, la cual se convierte a levodopa, después a dopamina, después a noradrenalina y finalmente a adrenalina a través de una serie de pasos de descarboxilación e hidroxilación principalmente. Esto determina entonces que tenemos un circuito o una vía reconocida como vía de las monoaminas o de las aminas biógenas que permite la obtención de varias sustancias que presentan acciones diversas sobre receptores beta-adrenérgicos. Como vimos en casos integradores, se recuerdan que la mayoría de los medicamentos que actúan sobre receptores adrenérgicos siguen la estructura de la feniletilamina, que es esta estructura del anillo aromático concluida con este grupo amino y por ende dependiendo de la asociación de grupos hidroxilo, los grupos metilo asociados al grupo amino, entre otros, va a hacer de que tengamos mayor selectividad por cierto tipo de receptores, mayor potencia y así. Entonces, a partir del conocimiento de estas aminas biógenas, se desarrollan también nuevos fármacos que se pueden comportar como agonistas o antagonistas de este tipo de receptores. Entonces, estas monoaminas pasan por una serie de etapas en las cuales son almacenadas en vesículas. Estas vesículas generan, de acuerdo a una señalización normalmente mediada por la el potencial de membrana, que determina usualmente la entrada de calcio a nivel celular u otros mediadores que permiten la fusión de las membranas a nivel presináptico, la liberación del neurotransmisor, y este neurotransmisor, como habíamos dicho, está expuesto a nivel intra y extracelular a sistemas de recaptación, a sistemas de metabolización como la catecolometiltransferasa o la monoaminaxidasa, y por último van a ejercer sus efectos, en este caso agonistas, a nivel de los receptores postsinápticos. Por ende, eh, normalmente cuando hablamos de estos medicamentos pensamos en los derivados del catecol, los derivados de las catecolaminas o de estas aminas biógenas, que son, por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina y algunos análogos sintéticos como la dobutamina. ¿Han escuchado para qué utilidad tienen desde el punto de vista clínico estos medicamentos?
Si quieren pueden volver a la imagen eh, donde aparecían las diferentes acciones del sistema nervioso simpático y parasimpático para darse una idea para qué podrían ser. Para aumentar la frecuencia cardíaca. Exacto. Entonces, este tipo de medicamentos usualmente se trata de sustancias de un margen terapéutico relativamente estrecho. Eso implica de que se tienen que controlar muy bien los niveles plasmáticos o los efectos clínicos. Entonces, normalmente estos medicamentos se administran bajo monitoreo cardíaco para ver, evidenciar cualquier posible alteración del ritmo, cualquier alteración en la presión, en una elevación muy marcada de la presión arterial, pero como decíamos, sirven como vasopresores o como cardioestimulantes, por ejemplo, para las crisis de los pacientes con eh, insuficiencia cardíaca, para la adrenalina en algún momento se utilizó también como estimulante respiratorio para las crisis asmáticas, hoy en día más desplazado por medicamentos como los beta-agonistas más selectivos. La dobutamina también en las crisis, en la falla cardíaca. Entonces, las catecolaminas directamente pueden comportarse como fármacos a diferencia de la acetilcolina, que como decíamos no sirve de mucho en ese sentido. Aparte de los derivados del catecol, nos encontramos con una serie de medicamentos que tienen una estructura similar, pero que se clasifican principalmente por el hecho de que presentan acciones preferentes sobre algunos tipos de receptores. En ese sentido, eh, ¿les suena familiar alguno de estos medicamentos? Bueno, aparte del salbutamol que lo mencionamos en varios casos. No, profe, por lo menos a mí no. Por ejemplo, eh, a ver, quizás no les suenan los nombres de los medicamentos en sí, pero si les nombro quizás una marca. Por ejemplo, ¿les suena el Redof o el Clarimir? A mí no, profe. ¿No? Ya. Bueno, vamos a hablar de algunos de estos medicamentos, como les decía, en función de que vayamos viendo farmacología por sistemas, probablemente vamos a ir repasando algunos de estos medicamentos, otros probablemente los vamos a dejar nombrados para que tengan en cuenta, por ejemplo, aquellos que se utilizan a nivel oftalmológico, lo más seguro que cuando pasen por oftalmo, por alguna rotación, les van a hablar un poquito más de ellos, pero la idea es que dejemos una noción de cómo estos derivados que actúan como agonistas directos, o sea que actúan directamente sobre receptores alfa o beta adrenérgicos, tienen algunas funciones bien definidas. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de la fenilefrina. La fenilefrina tenemos que considerar que es una agonista de los receptores alfa-1 adrenérgicos y el receptor alfa-1 adrenérgico tiene varias ubicaciones preferenciales y una de ellas es los vasos sanguíneos. En general, entonces, la mayoría de estos medicamentos que están en la lista son vasoconstrictores, pero que van a tener diferentes aplicaciones clínicas. Por ejemplo, la fenilefrina se utiliza en algunas formulaciones para el resfrío para combatir la congestión nasal. O sea, se utiliza como descongestionante. La silometasolina
y la oximetazolina se utilizan preferentemente también en el mismo contexto, pero se utilizan de forma tópica. La oximetazolina como spray nasal, la silometasolina como ungüento nasal. Entonces son 3 medicamentos que se utilizan ya sea por vía sistémica o por vía tópica para el manejo de la congestión nasal. ¿Qué otras aplicaciones podría tener un agonista alfa-adrenérgico? Tenemos el caso de la midodrina. La midodrina se utiliza en el contexto de la hipotensión ortostática, como obviamente generamos un efecto hipertensor, eso nos lleva a generar una acción vasopresora que nos ayuda a regular la presión arterial. Por su parte, la nafasolina y la tetrisolina o tetrahidrosolina, que son lo mismo, son medicamentos que también se utilizan por un rol vasoconstrictor a nivel local, en este caso a nivel ocular. Entonces la nafasolina y tetrisolina, por eso les mencionaba el Redof, el Clarinir, ese tipo de productos que son utilizados para tratar el enrojecimiento ocular. Se trata de medicamentos que se utilizan regularmente, como decíamos, para tratar, como se le llama popularmente, el rojo del ojo. Obviamente hay que tener en cuenta que estos agentes son vasoconstrictores y se refiere al enrojecimiento ocular producto de la irritación mediada por ejemplo, contaminantes ambientales, por alérgenos, entre otros elementos. No debería utilizarse cuando existe, no sé, pues un derrame ocular o cuando existe esto, ¿cómo se llama? Cuando la gente se le genera esta irritación por el arco de la soldadura, que cuando no usa lentes o gafas adecuadas para soldar, en ese caso no se recomienda utilizar porque la mayor vasoconstricción podría favorecer reacciones necróticas y pérdida de agudeza visual o lesiones oftálmicas permanentes. Después tenemos los receptores alfa-2 adrenérgicos. Dentro de los receptores alfa-2 adrenérgicos nos encontramos con que recordemos que al final el efecto agonista alfa-2 va a generar una acción de feedback negativo y por ende va a limitar las acciones del sistema nervioso simpático. Por ende, eso nos explica que medicamentos como la metildopa, como la brimonidina o como la clonidina se utilicen como fármacos hipotensores. Entonces, la clonidina es un antihipertensivo que, como vamos a ver más adelante, es prácticamente útil en todos los tipos de hipotensión. Feocromocitoma, de hecho se utiliza para la metil por su nivel de acción tiende a generar bastantes efectos adversos como la sedación, la galactorrea, entre otras alteraciones. Sin embargo, se considera por eso había dicho, por la brimonidina principalmente como un antibiótico a nivel oftálmico, o sea, se utiliza para el tratamiento de la... ¿Profe? De la... ¿Cómo? Dígame. Se escucha como bajito. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, profe, ahora se escucha mejor. Sí. Ya. Y la medetomidina se utiliza como un sedante. Principalmente ya en humanos es raro ver el uso de la medetomidina. Normalmente se utilizaba a veces en pacientes pediátricos. Hoy en día es bastante más frecuente ver su utilización en el ámbito veterinario. El samoterol y el epanolol, al actuar sobre receptores beta-1 adrenérgicos, se utilizaron por muchos años para tratar la insuficiencia cardíaca, ya que el receptor beta-1 adrenérgico se encuentra preferentemente a nivel del tejido miocárdico y por ende la activación de estos receptores generaba acciones estimulantes
a nivel cardíaco, aumentando la frecuencia, aumentando la fuerza contráctil, entre otros. Pero en algunos casos no tuvieron buenos perfiles de seguridad, razón por la cual medicamentos como el Samoterol se utilizan muy limitadamente hoy en día. Mientras tanto, en el caso de los medicamentos que son agonistas beta 2, se reconoce una alta presencia de receptores beta 2, particularmente a nivel respiratorio, desde tanto los vasos o los circuitos de mayor hasta los de menor calibre. Por ende, son reconocidos medicamentos broncodilatadores. El salbutamol probablemente es el más conocido de ellos, pero después tenemos una serie de derivados que difieren principalmente en cuanto a su tiempo de acción, a su vida media biológica, teniéndose medicamentos de corta duración de acción como el salbutamol, de duración intermedia como el formoterol, o de duración prolongada como el indacaterol. Por su parte, la ritodrina aprovecha de que también hay una familia importante de receptores beta 2 a nivel uterino y se utiliza como un medicamento para reducir las contracciones uterinas y evitar el trabajo acelerado de parto que se pudiese inducir por algunas situaciones de estrés u otras condiciones en, durante las últimas etapas del embarazo. Fuera de los agonistas directos, también tenemos agonistas mixtos. Los agonistas mixtos implica de que son medicamentos que actúan sobre receptores alfa y receptores beta. Aquí uno de los agonistas mixtos más conocidos corresponden a la efedrina. La efedrina, como dice ahí, activa receptores alfa adrenérgicos, beta adrenérgicos y genera acciones a nivel central por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y por ende genera efectos vasopresores y efectos estimulantes tanto a nivel cardiovascular, respiratorio y a nivel central. El tema con la efedrina es que, por un lado, se trataba de un medicamento que no es particularmente selectivo en cuanto a sus acciones. Sin embargo, se usó por muchos años de forma muy común, por ejemplo, en unas formulaciones para el resfrío o en algunas formulaciones para mejorar el estado de ánimo, tanto en el contexto de infecciones respiratorias agudas como en el contexto de lo vulgarmente conocido como caña. Entonces habían varias preparaciones que contenían cantidades importantes de efedrina y que se utilizaban para los pacientes que obviamente estaban medio bajoneados después de una tarde de jolgorio, y esto llevaba a que obviamente generaba un efecto estimulante a nivel central y ello podría mejorar el estado de ánimo, mejorar la actividad del paciente y inducir un estado de pseudoexcitación. El tema con este medicamento es que se prestó para mucho abuso. Por ejemplo, era bastante común ver algunas asociaciones de este medicamento en los gimnasios, porque como generaba un efecto, digámoslo así, un poco euforizante a altas dosis, los pacientes también tenían una mayor activación cardiovascular, esto les daba mayor actividad, mayor volumen, actividad a nivel respiratorio, entonces muchas veces eso les permitía rendir de mejor manera en los gimnasios, por ejemplo, o en actividades físicas, de que la efedrina también se pasó a considerar una sustancia prohibida en el deporte. Y por otro lado, también desde lo que es la producción de drogas de abuso, la efedrina es un familiar estructural de las metanfetaminas. Ustedes saben que las metanfetaminas son drogas de abuso, particularmente adictivas, con propiedades euforizantes y activadoras del sistema nervioso central, que obviamente no son drogas normalmente legales. Hay algunos casos en los cuales las anfetaminas se utilizan en algunos pacientes que tienen algunas enfermedades puntuales o por sus efectos paradojales también,
Entonces, el manejo con anfetaminas hoy en día es bastante más acotado, pero las metanfetaminas son sustancias de abuso que no tienen un beneficio terapéutico concreto. Así que, por eso la efedrina hoy en día en nuestro país no circula como tal, sino que ha sido reemplazada por la pseudoefedrina, que es un familiar estructural, pero que no produce acciones centrales tan marcadas, no produce acciones, como decíamos, estimulantes tan marcadas que puedan ser contraproducentes o que puedan dar lugar a efectos reflejos. Y la pseudoefedrina sí la pueden encontrar hoy en día muy frecuentemente en todas estas formulaciones antigripales que muchas veces tienen medicamentos como el paracetamol o algún otro antiinflamatorio no esteroidal, más clorfenamina y o pseudoefedrina, cuyo papel entonces sería atenuar la congestión nasal y también en muchos casos generar una mejora en el estado de ánimo, aunque su penetración a nivel del sistema nervioso central suele ser bastante cuestionable. Entonces tenemos agonistas directos que actúan sobre un tipo de receptor con mayor frecuencia, tenemos agonistas mixtos que actúan sobre los dos tipos de receptores, como gran ejemplo tenemos a la efedrina, y agonistas indirectos. Los agonistas indirectos lo que van a hacer es no actuar sobre los receptores específicos, sino que van a modular el metabolismo de los neurotransmisores, favoreciendo su producción o favoreciendo su liberación desde las vesículas en los que estos se almacenan. Aquí tenemos medicamentos como las anfetaminas, el fenproporex, la anfentermina, el metilfenidato, el morfinilo. Tenemos sustancias que se encuentran en algunos alimentos, como la tiramina, y que son principalmente agentes desplazadores. O sea, son agentes desplazadores porque lo que van a hacer es movilizar noradrenalina desde sus depósitos en vesículas, favoreciendo su liberación al espacio sináptico. En el caso de los inhibidores de recaptación, lo que van a hacer es inhibir estos sistemas que van favoreciendo el reciclaje o la recaptación a nivel presináptico de estos neurotransmisores para reducir sus acciones. Entonces, eso hace de que las acciones del neurotransmisor persistan por más tiempo de lo habitual. Y en este grupo también podríamos llegar a considerar agentes que regulan el metabolismo, agentes que lo que van a hacer es inhibir la catecolometiltransferasa o inhibir la monoaminoxidasa, con tal de que su tiempo de persistencia en el espacio sináptico sea mayor y por ende sus efectos, al tener mayores concentraciones, también sean más persistentes. ¿Les suena algún medicamento dentro de este grupo? No, profe, a lo menos por mi parte no. La fentermina era como para inhibir las ganas de comer, por así decirlo, como el apetito. Correcto. Por ejemplo, el fenproporex, la fentermina, la sibutramina y en general las anfetaminas, todas tienen una acción mixta en el sentido de que, por un lado, a nivel central generan efectos estimulantes que inhiben el apetito y por otro lado tienen efectos metabólicos que ayudan a favorecer la combustión de grasa. Digámoslo así, de alguna forma todos estos medicamentos generan un efecto acelerante en el organismo que lleva por consecuencia a una mayor combustión de biomoléculas para propósitos energéticos. Entonces, medicamentos como la sibutramina, o sea, de hecho por eso, si piensan en el caso de las metanfetaminas, no sé si han visto temas de drogadicción o algo por el estilo, aunque las metanfetaminas no es tan común el consumo de metanfetaminas en nuestro país. Pero no sé si les ha tocado ver a un paciente que es adicto a las metanfetaminas, que normalmente son pacientes que están pero muy, muy, muy adelgazados, y que suele ser habitual porque las anfetaminas y sus derivados son inhibidores del apetito. Como
les decía, por acción central, generan este efecto que atenúa significativamente las ganas de comer y por ende hay muchos medicamentos que para ayudar al control de peso generan un efecto anorexígeno. Es el caso del Femproporex, es el caso de la fentermina y es el caso de la sibutramina. Usualmente en nuestro país uno de los más prescritos en este sentido es la fentermina, mientras que la sibutramina salió del mercado por una relación riesgo-beneficio que era desfavorable después de los estudios de postmercadeo. Pero también fue bastante popular entre aproximadamente el año 2005 al año 2013 o 2014 cuando se eliminó del mercado y el reemplazante natural pasó a ser la fentermina. El problema de estos medicamentos en lo que respecta a la terapia de control de peso es que más allá de que difícilmente no logran su objetivo, o sea, el paciente bajo tratamiento no va a tener hambre, va a bajar de peso, porque no va a comer, tiende a tener un efecto rebote muy marcado. Entonces, ese efecto rebote muy marcado, lamentablemente, termina dando lugar a que si el paciente no corrige sus hábitos alimenticios, como era en la mayoría de los casos, después cuando vuelve a comer lo que comía habitualmente, vuelve a subir de peso y ahí es como se caracteriza lo que muchas veces se habla del efecto rebote asociado a la medicación. El metilfenidato es un medicamento utilizado en condiciones bastante cuestionables hoy en día. El metilfenidato, no sé si ustedes, me imagino que habrán escuchado hablar en algún contexto de los trastornos de déficit atencional eh, con hiperactividad, en el cual el metilfenidato tiene un efecto paradojal, porque en estricto rigor estamos hablando de agentes que en el papel deberían ser estimulantes del sistema nervioso. Pero ¿qué es un efecto paradojal? Un efecto paradojal es cuando el efecto de un medicamento o una sustancia o un tratamiento conduce a una respuesta totalmente contraria a la que uno pudiese esperar a partir del mecanismo de acción. Entonces, como decíamos, uno con el metilfenidato debería esperar que el paciente se excitara, se alterara más, pero realmente lo que produce en el caso de los pacientes pediátricos, y eso que tiene que ver con el proceso de metabolización muchas veces de los medicamentos durante la infancia y la adolescencia, es que los pacientes tienden a generar una reacción inversa, es decir, tienden a ser sedados. Entonces, me imagino que hoy en día, que sobre todo está muy de moda el tema está muy en boga el tema de la salud mental, cómo se han empezado a diagnosticar. Ahora siempre existe esas dudas con respecto a si estamos diagnosticando, sobrediagnosticando esto como una enfermedad más que como una condición. Realmente se pasó una época en la cual cuando se diagnosticaba este trastorno, normalmente la medicación de elección tendía a ser el metilfenidato, pero que era bastante cuestionado porque, como decíamos, en vez de hacer el esfuerzo por reorientar los esfuerzos del menor para motivarlo de alguna manera, para que pudiese sacar provecho a ese, entre comillas, exceso de energía que podía tener y que podía ser complicado para su comportamiento en un curso, su comportamiento en un grupo. Finalmente la opción era sedarlos, entonces como que realmente no es una medida bastante cuestionable hasta el día de hoy. Por ende, por eso es que hoy en día el manejo del TDAH se tiende a enfocar, al menos en una primera etapa, en un manejo idealmente no farmacológico, antes de que abusar de los medicamentos que, como decíamos, no resolvían esta condición, sino que lo que hacían era eh, mantener sedado a un niño que a veces lo único que tenía era un exceso de energía y que se puede entender como algo normal y que podía recurrir a terapias no farmacológicas como el desarrollo de actividades deportivas o algunas otras cosas que les permitiesen enfocar su concentración o su energía.
El modafinilo, me llama la atención que no lo conozcan, pero es un medicamento bastante conocido por estudiantes de medicina y médicos en general, y profesionales de la salud, sobre todo gente que hace turnos y cosas por el estilo, porque es un estimulante del sistema nervioso central que normalmente se utiliza para optimizar la concentración y los periodos de vigilia. Es un medicamento entonces que teóricamente igual está pensado en personas que tienen algún tipo de problema de salud que refleje dificultades para la concentración y similares, pero les decía que se volvió muy popular sobre todo en estudiantes de carreras de la salud o profesionales de la salud por el hecho de que nosotros normalmente hacemos muchos turnos, eh, también hay mucho que estudiar, muchos trasnoches involucrados en el estudio, entonces se utilizaban estos medicamentos muchas veces sin prescripción médica para mejorar la concentración. El tema es que eh, no sé si se les hace reconocido el ejemplo, les va a sonar, pero cuando uno utiliza el modafinilo, el riesgo inherente es que al ser un estimulante del sistema nervioso central, de alguna forma es lo que le pasa a un avión cuando entra en postcombustión. Cuando un avión entra en postcombustión, normalmente gasta más combustible y por ende tiene un mayor rendimiento, pero también se cansa más rápido. Entonces se produce un efecto residual en la cual, en este caso, el combustible se le va a acabar más rápido. En el caso de los pacientes que consumen modafinilo, también eso implica de que más allá de que vamos a dar un golpe de poder para poder mantenernos despiertos durante el turno, después nos llega el efecto rebote o el golpe de realidad en el cual ya no, normalmente nos vamos a sentir mucho más cansados, entonces no es bueno realmente abusar de este tipo de medicamentos, pero hay una conducta de abuso más o menos importante que de hecho en algún momento nosotros lo identificamos. Profe, disculpe, pero se escucha como bajito, como que se escucha bien y después como que baja mucho su audio. Ya, espérenme un poquito, voy a cambiar el dispositivo de audio, voy a hablar desde el computador y por favor me hacen mención si es que estoy escuchando, porque puede que tenga algún problema con el audífono. ¿Cómo me escuchan ahora? Se escucha mejor, profe. Ya. Esperemos que no nos afecte mucho la continuidad del internet con el cambio de computador, pero continuemos y, bueno, en cualquier caso me van interrumpiendo además. Bueno, como les decía entonces, el modafinilo es un fármaco que se volvió bastante popular entre los profesionales de la salud para usarlos normalmente sin receta, pero realmente también produce un efecto residual que no es menor y por ende no los conmino bajo ninguna circunstancia a utilizarlo de forma desregulada más allá de los beneficios aparentes que producía. En cuanto a los inhibidores de recaptación, especialmente son destacables algunos medicamentos de acción central como la tomoxetina, la duloxetina, la reboxetina, que fueron utilizados o son utilizados actualmente especialmente por su capacidad como medicamentos antidepresivos. Entonces, tenemos el caso de la duloxetina, que es un inhibidor de recaptación de noradrenalina y que, como habíamos mencionado en algún momento, en el caso de los pacientes que presentan depresión, normalmente hay una depresión de la actividad noradrenérgica en algunas partes del cerebro y eso conlleva a que tiene cierta razón de ser el hecho de utilizar un inhibidor de recaptación porque aumenta las concentraciones del neurotransmisor en el espacio sináptico. Y una droga de abuso, al igual que el caso de la metanfetamina, es la cocaína. La cocaína normalmente produce
efectos estimulantes a nivel del sistema nervioso central, también se considera un inhibidor de recaptación, pero el problema es que sus acciones son muy bruscas y de corta duración. Entonces, me imagino que habrán visto o sabrán que la cocaína normalmente se inhala. Entonces pasa que las drogas, cuando se inhalan, normalmente alcanzan más rápidamente el sistema nervioso central. Entonces, la cocaína lo que produce es una especie de pic muy marcado de, de hiperactividad, pero que esa acción también se diluye, por decirlo de alguna manera, muy rápido. Y como pasa eso, al final muchas de las personas vuelven a tener la necesidad de ya, consumen una dosis, se les pasa el efecto muy rápido, vuelven a consumir y así es como se desarrolla la adicción a esta sustancia. Pero como si ustedes revisan un poco de historia, en algunos momentos, así estamos hablando de los principios de los 1900, 1800 y algo, cuando se descubrió la cocaína también se utilizaba como medicamento, se utilizaba de hecho en algunas formulaciones para el manejo del resfrío, cosas por el estilo, por el poder estimulante, pero antes que se dieran cuenta de que era una sustancia particularmente adictiva. En cuanto a los simpaticolíticos, aquí tenemos el rol inverso. O sea, aquí tenemos nuevamente agentes de acción directa o indirecta. Destacamos principalmente agentes que lo que van a hacer es antagonizar receptores adrenérgicos alfa o beta, donde los más destacados tienden a ser los antagonistas beta adrenérgicos. El bloqueo adrenérgico principalmente produce disminución, una actividad cardiodepresora, perdón, una disminución de la presión arterial, una menor resistencia al flujo urinario, broncoconstricción, obstrucción nasal, aumento de la glicemia y de los lípidos plasmáticos. Entonces, podemos ver cómo estos medicamentos pudiesen tener algunas aplicaciones terapéuticas en particular. Por ejemplo, los beta bloqueantes son cardiodepresores y perdón, eh, hipotensores muy reconocidos. Los alfa bloqueantes también tienen la misma particularidad de ser eh, vasodilatadores de alta acción. También nos encontramos con algunos alfa bloqueantes que se utilizan, por ejemplo, para la hiperplasia prostática benigna, para reducir la resistencia del flujo urinario, que es característica de dicha condición. También algunos medicamentos se utilizan como hipotensores para disminuir la presión intraocular, para el manejo del glaucoma. Así que tenemos hartos medicamentos que actúan principalmente sobre receptores alfa y beta. Por ejemplo, dentro de los medicamentos que se utilizan como bloqueadores alfa, destacamos los alfa adrenérgicos como la doxazosina o como la terazosina, que se utilizan esencialmente como medicamentos eh, vasodilatadores. Ese efecto vasodilatador normalmente genera efectos de primera dosis que pueden llegar a producir pérdida del conocimiento en algunos pacientes, razón por la cual no se suele elegir como agentes de primera línea. La ergotamina es un agente con una acción media extraña, porque la verdad es que genera una acción em, vasodilatadora a nivel periférico, pero a nivel de los vasos cerebrales puede llegar a producir vasoconstricción. Entonces, se utiliza muy regularmente como medicamento para el tratamiento de crisis migrañosas. Sin embargo, al día de hoy no se recomienda mucho su uso porque tiende a favorecer cierto grado de tolerancia en el corto plazo, lo que puede hacer que aparezcan, ¿cómo se llaman? Cefaleas por abuso de analgésicos. No sé, todas estas formulaciones que me imagino que quizás conocerán, como el cefalmin, como eh, como el migranol, el migragesic, que son de venta muy frecuente en las farmacias, tienen esta particularidad de que, claro, tienden a ser bastante eficaces para reducir el dolor de cabeza rápidamente, pero si se usan de forma sostenida y sin mucho control, pueden llegar a producir
una cefalea por abuso de analgésicos, es decir, que el paciente pasa a ser dependiente de. La tamsulosina también es un medicamento destacado en este nivel, sobre todo se empezó a utilizar mucho para el manejo de la hiperplasia prostática benigna. En el manejo de la hiperplasia prostática benigna, su papel principal era mejorar el flujo urinario del paciente, disminuir la retención urinaria que presentaban estos pacientes. Y actualmente no solo se utiliza en el paciente masculino por el temas prostáticos, sino que se utiliza también para tratar a pacientes que presentan litiasis a nivel renal o urinario, para favorecer la mantención del flujo urinario y la salida de estas piedritas que se forman en el riñón o en las vías urinarias y que obviamente duelen bastante para salir. Los antagonistas beta son principalmente beta 1 adrenérgicos. El efecto beta 2 adrenérgico, antiadrenérgico, perdón, debería ser principalmente broncoconstricción. Por ende, no tiene mucho sentido utilizar un medicamento que sirva como broncoconstrictor, porque no sé qué enfermedad se podría beneficiar de la broncoconstricción. Por ende, los antagonistas beta generalmente se prefieren por sus acciones beta 1, que van a generar disminución de la frecuencia, del gasto, del uso de oxígeno a nivel miocárdico, y por ende se comportan como cardiodepresores y también pueden tener acciones mixtas alfa-adrenérgicas para comportarse como vasodilatadores. Por ende, se utilizan en diferentes cardiopatías, particularmente en hipertensión arterial, sobre todo posinfarto. Se utilizan en el caso del angor pectoris o la angina de pecho. Se utilizan en el tratamiento y la prevención de los accidentes cerebrovasculares, donde vamos a tener una serie de efectos adversos. Como decíamos, cuando tienen acciones no selectivas podemos encontrarnos con broncoconstricción, nos podríamos encontrar con la vasoconstricción periférica, debido a que se produce una respuesta refleja por parte del organismo. Y aquí tendríamos que destacar medicamentos como, por ejemplo, el atenolol, el nebivolol, el labetalol. Todos los terminados en lol tienden a ser medicamentos beta bloqueantes. Parasimpático miméticos. Como dijimos, en el sistema parasimpático nos encontramos con el principal neurotransmisor, que vendría siendo la acetilcolina, y los principales tipos de receptores son receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Aquí vamos a tener una vía metabólica muy similar a la anterior, con la diferencia de que vamos a tener como principales reguladores los sistemas de transporte para la colina, y esta es producida por la acetilcolinesterasa, que nos ayuda a degradar la acetilcolina, siendo que su vida media de acción no extienda mucho más allá de 60 a 90 segundos, inutilizándola como un medicamento para el uso de algunas aplicaciones. Entonces, la mayoría de los colinérgicos directos son sustancias que tienen utilidad clínica por el hecho de que se administran, o sea, por el hecho que son análogos estructurales, que son más resistentes a la acetilcolinesterasa, pero la mayoría de los medicamentos que hoy en día se ocupan para el tratamiento de estas condiciones, o sea, para el tratamiento médico, tienden a ser fármacos que son inhibidores de acetilcolinesterasa más que colinérgicos de acción directa. Entonces, los receptores muscarínicos se dividen en receptores M1 a M5, donde, al igual que en el caso anterior, son eh, acoplados a proteína G inhibitoria o proteína G excitatoria en la mayoría de los casos, donde tenemos sus divisiones con preferencia a nivel ganglionar, a nivel del corazón, a nivel del músculo liso, a nivel de los ganglios, a nivel uterino. O sea, tenemos una distribución bastante importante, que incluso puede llegar a abarcar a nuestro sistema nervioso central.
Los receptores nicotínicos, por su parte, tienen una menor diferenciación, solamente se habla del NSUM y el NSUN, que están preferentemente en el sistema nervioso central, lo que explica, por ejemplo, los receptores nicotínicos, las acciones, de hecho su nombre lo reciben por las acciones asociadas a la nicotina, que es este principio activo que se encuentra en el tabaco, y el NSUM, que presenta acciones a nivel muscular y donde sobre todo pueden ganar relevancia aquellos medicamentos que se utilizan como bloqueantes neuromusculares muy habitualmente en procedimientos quirúrgicos. En cuanto a los colinérgicos de acción directa, son, como decíamos, análogos de la acetilcolina, son sustancias que van a imitar las acciones sobre su receptor, dando lugar a dos tipos de sustancias, alcaloides, que son principalmente sustancias naturales, y colinésteres, que son derivados directos de la acetilcolina. La verdad es que estas sustancias no tienen usos clínicos muy definidos hoy en día. Si uno piensa, por ejemplo, podríamos considerar la pilocarpina, que se utilizaba en algunos procedimientos en algunos procedimientos médicos, por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión ocular, como formulación oftálmica. Podríamos considerar el- la metacolina, o sea, el carbacol y el betanecol, que se ocupan en algunos procedimientos oftálmicos para exámenes exploratorios, pero ya muy poco se ocupan. La metacolina, que en algún momento se utilizó para algunos test respiratorios que se hacían pacientes con alergia, con asma, al tener acciones broncoconstrictoras. Y, y podemos buscar algunos agentes alcaloides que son relevantes en el contexto de las intoxicaciones, como la muscarina. Existe un hongo que se llama Amanita muscaria, que presenta acciones eh, que generan efectos a nivel cardiovascular, efectos a nivel del sistema nervioso central, y son agentes muy potentes y que por ende no tienen aplicaciones clínicas propiamente tal. Por ende, los agentes más habitualmente recurrentes en esta familia, que son bastante acotados, son los colinérgicos de acción indirecta, que son en su mayoría inhibidores de acetilcolinesterasa. Estos, al inhibir la acetilcolinesterasa, lo que vamos a lograr es una disminución de la metabolización de la acetilcolina, aumentar entonces las acciones por acumulación en el espacio sináptico, y eso nos lleva a que vamos a presentar acciones que pueden ser reversibles o irreversibles sobre su accionar. ¿A alguien le resulta familiar, por ejemplo, el tema del gas sarín o las intoxicaciones con malatión o paratión o con insecticidas organofosforados? No, profe, aún no vemos nada de eso. Ya. Por ejemplo, el gas sarín, eh, que es un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa, era un gas que se utilizaba en la guerra química, eh, que hoy en día los compuestos químicos de este tipo están prohibidos en los conflictos bélicos. Obviamente su utilización está sujeta a sanciones internacionales, porque resulta de que este gas no solamente tenía la particularidad de que se podía inhalar, sino que el contacto con la piel podría llegar a generar una absorción en cantidades importantes al ser sustancias muy liposolubles. Y, y la intoxicación que se producía por el gas sarín es particularmente grave
por el hecho de que genera un toxíndrome colinérgico con un aumento de las acciones de la acetilcolina que conllevan normalmente, por ejemplo, que aumente la producción de secreciones digestivas, las secreciones salivales, y obviamente efectos a nivel cardiovascular, a nivel central, a nivel respiratorio. Y prácticamente la mayoría de los pacientes se podría llegar a morir por ahogarse en sus propias secreciones. Así eran de fuertes sus efectos. El malatión y el parotión, por otro lado, son insecticidas. Ustedes saben que para mejorar, optimizar el rendimiento de los cultivos, los diferentes organismos, insectos que atacan los cultivos, pueden llegar a ser un problema por muchas razones. Entonces era habitual que se buscara desarrollar sustancias químicas que mataran a a estos organismos, y así aparecieron los insecticidas organofosforados. El problema era que estos insecticidas eran particularmente peligrosos también para la especie humana, porque al ser inhibidores de la acetilcolinesterasa y también sustancias muy liposolubles, no sobraban las intoxicaciones por estas sustancias. Había un registro importante de intoxicaciones, sobre todo estamos hablando de la época de los 50, la época de los 60, 70, donde los pacientes se intoxicaban con estas sustancias, a veces por el mero contacto. No se necesitaba ni siquiera inhalar en grandes concentraciones, sino que el tocar los contenedores, los contenidos, o los restos que quedaban encima de los mismos vegetales o de los mismos productos agrícolas, daban lugar a posibles intoxicaciones y que eran bastante complicadas de tratar. Existen unos medicamentos, ¿por qué? Porque lo que producen es que inicialmente inhiben la acetilcolinesterasa y después la envejecen. Entonces, la unión a la acetilcolinesterasa se vuelve irreversible, e incluso no se pueden hacer uso de los antídotos como las oximas, como la pralidoxima o la ovidoxima, que son sustancias que ayudan a reciclar y a recuperar la acetilcolinesterasa. Entonces, también eran intoxicaciones que podían ser bastante graves, más o menos con el mismo perfil clínico que tenían las intoxicaciones con gas sarín, y por eso es que a nivel mundial estos insecticidas están prohibidos, pero resulta de que en algunos países o se guardaban o se terminaron guardando en algún lado, y todavía de repente surge alguna intoxicación, así que igual, sobre todo en zonas agrícolas, hay que tener cierto cuidado cuando existe un paciente con toxíndrome colinérgico de origen desconocido, y en los cuales puede haber exposición a esto. Lo más recomendable siempre es retirarle la ropa al paciente, eh, asearlo, pero sin tomar contacto con las prendas de ropa o directamente con el cuerpo del paciente, porque el mismo personal de la salud, si no tiene elementos de protección, podría tocar estos productos y absorberlos, y por ende intoxicarse también. Entonces ahí hay, como decía, hay que tener cuidado si uno ejerce de repente en zonas agrícolas donde aparezcan perfiles de intoxicación que tienen que ver con, con la sintomatología colinérgica. Mientras que en los colinérgicos de acción indirecta también y de acción reversible, nos encontramos con agentes como la neostigmina, la fisostigmina, la piridostigmina, cuya acción principalmente va a ser eh, estimular la acción muscular lisa o la acción del músculo esquelético. Entonces, medicamentos de este tipo, por ejemplo, se utilizan en pacientes que posterior al uso de bloqueadores neuromusculares no recuperan el funcionamiento de su aparato digestivo, por ejemplo. Entonces, cuando se generan también en algunas condiciones donde hay debilidad muscular crónica, eh, se tienden a utilizar este tipo de fármacos. También se han utilizado con cierto éxito, pero muy minoritario, en patologías como la enfermedad de Alzheimer, porque aparentemente la acetilcolina a nivel central tiene algo que ver con la memoria, pero la verdad es que no ha sido particularmente bueno el resultado que se ha tenido con ellos. Se considera como una opción dentro del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer,
pero actualmente no se puede considerar como un medicamento de alta eficacia en la materia. Mientras que en el caso de los parasimpaticolíticos, nos encontramos con que tenemos aquí sí una mayor gama de medicamentos, donde, como dijimos, vamos a dividir entre los alcaloides naturales y los derivados semisintéticos y sintéticos. Tenemos dos grandes tipos de derivados anticolinérgicos que tienen una pequeña diferencia de carácter estructural: las aminas terciarias y las aminas cuaternarias. Las aminas terciarias, al ser moléculas sin carga, pueden atravesar sin problemas la barrera hematoencefálica o pueden atravesar barreras, generando efectos anticolinérgicos a nivel central o a nivel sistémico. Mientras que las aminas cuaternarias tienen una capacidad de difusión muy limitada, por ende, normalmente su administración logra efectos locales y que principalmente son de índole digestiva o a nivel respiratorio. ¿Cuáles son las aminas terciarias más destacadas? La atropina, el ciclopentolato, la oxibutinina, la tolterodina, la trimobutina, el trexifenidilo y la escopolamina. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones? La atropina y el ciclopentolato se utilizan por vía oftálmica para generar una dilatación pupilar. Si se quieren acordar un poquito de ello para tener una referencia histórica al respecto, la atropina deriva de una planta que se llama Atropa veladona y, las gotitas de atropina por muchos años las utilizaban las mujeres principalmente porque en algún punto de la historia se, se utilizaban se consideraba que el tener pupilas dilatadas era como un signo de belleza. Por eso le pusieron a la planta Atropa veladona, Atropa bella mujer, porque lo utilizaban. Obviamente estas personas no veían ni por si acaso, probablemente apenas veían algo, pero hoy en día se utilizan para, por ejemplo, procedimientos exploratorios a nivel oftalmológico. La atropina también se utiliza como antiespasmódico asociado a algunos analgésicos. Quizás es otra aplicación relevante del medicamento. La oxibutinina y la tolterodina, la trimobutina, el trexifenidilo, se ocupan principalmente como antiespasmódicos, pero con diferentes aplicaciones. La oxibutinina y la tolterodina se utilizan principalmente como antiespasmódicos vesicales, por ende se utilizan para reducir la enuresis nocturna, la incontinencia urinaria. La trimebutina se utiliza para reducir los espasmos digestivos, por ejemplo la enfermedad, el síndrome del intestino irritable. El triaxifenidilo, con acciones centrales principalmente, se ocupa como anticolinérgico para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con temblor predominante. La escopolamina tiene menos usos, pero por ejemplo se ocupan parches transdérmicos de escopolamina para reducir el mareo por cinetosis, mientras que los derivados cuaternarios tienen un perfil de absorción mucho más limitado, son menos liposolubles. Esa amina cuaternaria con esa carga que tienen ahí nos genera una reducción en lo que serían las acciones sistémicas. De ahí a que las principales aplicaciones son de carácter tópico o localizado, donde tenemos agentes que actúan a nivel respiratorio, a nivel genitourinario, a nivel digestivo o a nivel ocular. La N-butildiosina, el pinaverio, el clidinio, se utilizan principalmente como medicamentos eh, antiespasmódicos digestivos. El hipatropio y el tiotropio se utilizan como broncodilatadores en caso de asma y EPOC respectivamente. El trospio se utiliza como antiespasmódico vesical. Y también en este grupo destacan los bloqueadores neuromusculares que eh, están asociados a una acción colinérgica, especialmente por ser antagonistas competitivos de acetilcolina o agentes despolarizantes de membrana,
que eventualmente lo que van a lograr es inducir algún grado de parálisis. ¿Cuál es el propósito normalmente de estos medicamentos como el suxametonio, el becuronio, el atracurio? Es inducir una parálisis localizada en algunos tejidos, sobre todo en el contexto de intervenciones quirúrgicas. La utilización del bloqueante neuromuscular está justificada porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una intervención a nivel digestivo, no podría, el sistema digestivo permanece activo más allá de que el paciente se encuentre inconsciente. Entonces, para poder intervenirlo, no nos sirve la contracción inducida por posibles el proceso traumático de la misma intervención. Entonces, este tipo de medicamentos lo que hacen es generar una parálisis para poder intervenir esas zonas, evitando la contracción, los movimientos intestinales y otras cosas que podrían generar problemas en el contexto de la intervención. Ahora hay que tener cuidado porque a veces una respuesta anómala asociada a estos medicamentos es lo que se conoce como ilio paralítico, para lo cual normalmente son condiciones que se combaten con la utilización de inhibidores de colinesterasa, como los que mencionamos anteriormente, como la piridostigmina o la fisostigmina, ya que a veces es necesario, entre comillas, resetear la función intestinal, sobre todo en muchos pacientes posteriores a intervenciones, porque a veces no se reactiva por cuenta propia. Y obviamente la afección sobre la motilidad y eso puede llegar a generar algunos problemas. Aquí, en este grupo, también es interesante mencionar la presencia de algunas toxinas que pueden llegar a ser de interés en este ámbito. Me imagino que ustedes habrán escuchado, bueno, no es tan común porque ya había otra patología que la confundían con ella, pero no sé si han escuchado hablar de la marea roja. La marea roja hace referencia a una condición por una toxina paralizante que producen los mariscos y que induce una parálisis de los músculos expiratorios sobre todo y que puede llegar a ser de que tiene una alta tasa de letalidad. Eh, Por ende, en muchos casos hay muchas toxinas para las cuales en ese caso es peligroso porque ni siquiera hirviendo los productos o cocinándolos bien se puede eliminar esta toxina y es importante consumir mariscos y ese tipo de alimentos con los mariscos bivalvos, sobre todo con la certificación adecuada. Pero también hay algunas toxinas que pueden llegar a ser útiles y que tienen algún papel dentro de lo que es la- lo que es el tema parasimpático lítico y que es la toxina botulínica. La toxina botulínica es eh, una sustancia que lo que va a hacer es atacar a unas proteínas llamadas proteínas SNER. Estas proteínas son claves para la fusión de la membrana de la vesícula que almacena la acetilcolina con la membrana presináptica. Entonces, si esas proteínas no se reconocen, normalmente no se produce este proceso de fusión y la consiguiente liberación de acetilcolina hacia el espacio sináptico. Entonces, la toxina botulínica básicamente inhibe este proceso al generar una escisión de una eliminación de las proteínas SNER, entonces se produce una condición de parálisis flácida, que tiene como ventaja hoy en día, o sea, probablemente habrán escuchado hablar del Botox, que es una sustancia que se utiliza principalmente en clínicas estéticas para generar esta parálisis que a veces es sostenida con tener una mayor tensión de los músculos, de ciertos grupos musculares, para que la gente supuestamente dice que se ve rejuvenecida con la aplicación de estos, pero en el ámbito médico ha ido ganando bastante espacio, sobre todo para el tratamiento de la espasticidad asociada a parálisis cerebral, asociada a secuelas de los ACV, asociada a condiciones como el blefarospasmo, como eh, el,
Entonces, en estas condiciones, la toxina botulínica tiene un papel importante y así como otras toxinas se han evaluado con posibles usos de carácter terapéutico, aunque no se han encontrado grandes aplicaciones, pero también es importante reconocerlas porque a veces hay algunos cuadros clínicos que pueden llegar a ser bastante graves. Por ejemplo, de hecho, fue bastante reconocido en algún momento que las personas utilizaban de forma recreativa a la batracotoxina. La batracotoxina viene de la palabra batracio por el hecho de que son sustancias que secretan en su piel algunas ranas o sapos. Entonces, muchas de ellas tenían de hecho efectos anticolinérgicos y era que las personas como que sentían efectos raros como medio neuroestimulantes y sufrían alucinaciones muchas veces por la utilización de estas toxinas. De hecho, si les sirve de referencia para acordarse de la utilidad de ello, ¿se acuerdan de que yo les decía que la atropina como anticolinérgico generaba una dilatación de la pupila? O sea, que la pupila se viera más grande. Hay un capítulo de Los Simpson en que a Homero lo mandan de misionero, o sea, bueno, va de misionero, se estaba arrancando de algo, no me acuerdo exactamente de qué, pero cuando estaba hablando después desde de un país exótico, March le preguntaba si estaba eh, lamiendo ranas mientras hablaba con él porque estaba hablando puras tonteras y era, de hecho, siempre se le dilataban las pupilas. Entonces ahí había un efecto anticolinérgico producto de la batracotoxina en ese caso. A veces esos detalles sirven para memorizar una que otra cosa. Bueno, eh, quería hablarles sobre sistema nervioso central. eh, Algo bastante resumido, la verdad es que es recordar un poquito los principales neurotransmisores asociados, los principales sistemas de receptores, ya que en las próximas clases vamos a hacer algunas menciones al respecto. No sé si hasta ahora les queda alguna duda, alguna consulta, algo que les haya llamado la atención, algo en que les pueda ayudar respecto al sistema nervioso autónomo. Por mi parte no, profe. Ya. Entonces vamos brevemente. eh, Bueno, no sé si me anotan en el chat si alguien va a querer hacer alguien tiene alguna consulta respecto a la prueba, consultas de materia o algo por el estilo, como para hacer esta pequeña parte de la clase un poquito más rápido y así dejarles tiempo para conversar al respecto. Así que ahí en el chat me anotan si alguien tiene preguntas guardadas o algo por el estilo. Ya. Sistema nervioso central. Eh, la psicofarmacología y los medicamentos del sistema nervioso central han dado lugar a un avance sumamente importante en los últimos años, ya que si bien a inicios del siglo XX se tenían muy pocas opciones terapéuticas para el manejo de patologías bastante complejas y que a veces no estaban muy bien categorizadas, o sea, no sé, por ejemplo, eh, los cuadros epilépticos no tenían el grado de diferenciación de hoy, eh, muchas enfermedades estaban enmarcadas en el contexto de la demencia eh, y que no eran tal. Eh, Muchos trastornos no tenían tratamientos establecidos y la verdad es que hasta el día de hoy hay algunos trastornos para los cuales no hay muchas alternativas, porque no es que no se descubran medicamentos, pero tenemos el gran defecto y virtud a su vez de la barrera hematoencefálica que limita la opción de utilizar muchos tratamientos por vía oral. Entonces, si vemos esta lista de condiciones o enfermedades, nos vamos a encontrar con alternativas donde tenemos muchos medicamentos disponibles, como la epilepsia, como la depresión, como la enfermedad de Parkinson, y muchas otras en las que nos encontramos con pocas alternativas, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, como es la esclerosis lateral amiotrófica, como la enfermedad de Huntington, especialmente los cuadros neurodegenerativos. Al día de hoy no
tienen demasiadas alternativas terapéuticas muy viables o de alta eficacia. Por ende, en las clases, siguientes 2 o 3 clases, vamos a estar hablando de estos medicamentos, especialmente aquellos que se aplican más frecuentemente en el contexto de medicina general. Como les decía, de momento en este contexto no les voy a pedir muchos temas de dosis, pero sí que se vayan familiarizando con los medicamentos, su aplicación clínica, el contexto de uso, las diferencias entre, entre la variedad de medicamentos que nos encontremos. Vamos a tener algunos módulos que se van a trabajar de forma eh, de forma presencial, o sea, bueno, online, de forma sincrónica, mientras que algunos otros los vamos a dejar como material complementario para que puedan analizarlo y obviamente si tienen dudas o quieren resolver alguna consulta, siempre estamos abiertos a escuchar. Pero hoy día nos vamos a centrar solamente en el tema del sistema nervioso central. Como les decía, en las décadas recientes se han hecho considerables avances, particularmente desde el año 50, el año 60, se produce una especie de boom en la psicofarmacología que da lugar a muchos nuevos descubrimientos en enfermedades como la depresión, en enfermedades como las epilepsias, pero todavía tenemos muchas interrogantes al respecto. La actividad de las células nerviosas se rige principalmente por mecanismos de control por voltaje, control por ligando, donde nuevamente, al igual que en el caso anterior, tenemos que acordarnos de los diferentes neurotransmisores y los receptores sobre los cuales actúan. Teniendo al principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, que es el ácido gamma-aminobutírico, el que actúa a través de dos tipos de receptores, que son el GABA-A, asociado a canales de cloruro, y el GABA-B asociado a proteína G. Es importante porque muchas condiciones están asociadas a la excitotoxicidad. Por ende, las convulsiones, por ejemplo, se asocian a una actividad disminuida del GABA o a una actividad excitatoria muy marcada por derivada de glutamato. Se sabe que, por ejemplo, en el contexto de una CB, se ve sobrepasada por mucho la actividad excitatoria y se han explorado como algunos agentes potenciadores del GABA, pudiesen ser neuroprotectores. Pero lo importante es que este receptor GABA no solamente posee un sitio específico para la acción del ácido gamma-aminobutírico, sino que también posee una serie de espacios para otros tipos de medicamentos, como es el caso de las benzodiazepinas o los fármacos Z. En general, el efecto de la estimulación de los receptores GABA conduce a una mayor permeabilidad al cloruro, y ello conlleva a una reacción de hiperpolarización de membrana. El receptor GABA se constituye por varios tipos de subunidades y dependiendo de la organización de estas, nos vamos a encontrar con la estimulación de acciones de forma preferente, generalmente, como decíamos, acciones de carácter depresor, pero dentro de estas acciones nos vamos a encontrar como por ejemplo con el efecto, si pensamos en el efecto de las benzodiazepinas, con efectos como el relajante muscular, el efecto anticonvulsivante, el efecto analgésico, el efecto inductor del sueño, entre muchos otros. En cuanto al glutamato, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, vinculado a la actividad sobre receptores NMDA, a nivel de receptores de glutamato, y sobre todo es particularmente interesante el fenómeno de potenciación a largo plazo, el que está relacionado, por ejemplo, a la memoria, a muchos fenómenos asociados a la plasticidad sináptica. Por ende, es materia de estudio la utilidad de medicamentos que puedan llegar a generar acciones benéficas en lo que refiere, por ejemplo, a la memoria, y muchos medicamentos pensados para el tratamiento de condiciones degenerativas como el Alzheimer se han orientado a ver cuál es el papel que puede tener este neurotransmisor y la acción mediada sobre estos receptores para este caso. Entonces, el receptor NMDA, al igual que el receptor GABA, presenta diversos sitios de unión en los cuales se pueden asociar algunos medicamentos, especialmente, por ejemplo, los anestésicos disociativos como la ketamina o la fenciclidina, que van a ser antagonistas de ello, por eso van a producir efectos inhibitorios, efectos de anestesia,
en muchos pacientes, mientras que entonces estamos hablando de que el receptor GABA es un receptor normalmente más simple asociado a un canal de sodio. La acetilcolina, si bien lo hemos visto como un neurotransmisor principalmente vinculado al sistema nervioso parasimpático, a nivel central, como dije anteriormente, estaría relacionado a funciones cognitivas, a funciones de facilitación de la memoria, además del control de movimientos voluntarios. Por ende, se ha evaluado la utilización de algunos fármacos anticolinérgicos o potenciadores colinérgicos, según el caso, para el tratamiento de patologías como la enfermedad de Parkinson, como el caso de patologías para el caso de patologías para la enfermedad de Alzheimer, como habíamos dicho, con poco éxito, pero que de alguna forma se ha logrado conseguir una alternativa, por lo menos basado en su papel biológico. La dopamina es un neurotransmisor que a nivel central también tiene un papel importante tanto en el comportamiento, la actividad motora, la cognición, y se ha visto como algunas enfermedades, la depresión de la actividad dopaminérgica es particularmente relevante, como en la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, los medicamentos potenciadores de la vía dopaminérgica se utilizan regularmente, así como agonistas dopaminérgicos. También hay que considerar de que los receptores dopaminérgicos están vinculados a la regulación de la motilidad intestinal y por ende a nivel periférico podemos encontrarnos con que el efecto antidopaminérgico normalmente se utiliza para el control de las náuseas y el vómito. El efecto dopaminérgico agonista se utiliza, por ejemplo, para generar estimulación cardíaca. Medicamentos como la dopamina o la dobutamina son también agonistas dopaminérgicos, además de agonistas adrenérgicos. Y nos vamos a encontrar con que sus acciones son variables en función de que la dopamina se puede asociar a receptores de 1 a D5, los cuales están asociados, en el caso de las D1 y D5, a las proteínas G excitatoria, mientras que los D2 a D4 a proteínas G de carácter inhibitorio. La serotonina es muy conocida como un neurotransmisor vinculado al estado del ánimo, tiene otras funciones, pero sobre todo su rol a nivel afectivo es importante, por lo cual se ha visto, como mencionábamos en la sesión de casos integradores, que hay una depresión de las vías serotoninérgicas en pacientes con enfermedades como la depresión, razón por la cual muchos medicamentos eh, del, de tipo antidepresivo tienen funciones pro-serotoninérgicas o pro-noradrenérgicas, ya que también la noradrenalina no solamente está asociada a la regulación de estados de vigilia a nivel central, sino que también del estado de ánimo. De ahí a que, de nuevo, tenemos medicamentos que ya habíamos visto a nivel del sistema nervioso simpático, generaban una serie de efectos agonistas o de efectos agonistas, utilizados, por ejemplo, para, ya habíamos dicho, la insuficiencia cardíaca o el shock cardiogénico, mientras que en el caso del nivel central se utilizan principalmente para generar efectos que favorecen la adecuación del estado de ánimo o la potenciación a nivel de procesos intelectuales y de vigilia. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de medicamentos de acción indirecta, algunos neuroestimulantes, como las anfetaminas, algunos estimulantes del sistema nervioso central, como el modafinilo, actuaban regulando hacia arriba las concentraciones de noradrenalina y por ende eso explicaba sus acciones estimulantes del sistema nervioso central. En el caso de la histamina, su rol central es bastante discutido, pero se entiende que parte del estado de vigilia también estaría regulado en este nivel. Por ende, explica de alguna manera por qué los medicamentos antihistamínicos utilizados como antialérgicos y que tienen acciones centrales tienden a generar sueño por el efecto antihistamínico a nivel central. No hay grandes medicamentos que se ocupen a propósito como potenciadores histamínicos o antihistamínicos, pero sí es un neurotransmisor que obviamente tendría un papel a nivel central.
Al igual que en el caso anterior, nos encontramos con que muchas sustancias pueden llegar a ser trascendentes en aspectos regulatorios de procesos a nivel central como cotransmisores, donde la sustancia P nuevamente, los neuropéptidos, el péptido intestinal vasoactivo, o las encefalinas y las endorfinas jugarían roles que no están totalmente dilucidados, pero que en algunos casos son aprovechados por los fármacos para generar efectos de diferente índole o están asociados a efectos colaterales de algunos medicamentos. Por ejemplo, los opioides son agentes que actúan a nivel de las vías de las endorfinas y las encefalinas y por ende, si bien su efecto principal tiene que ver con la analgesia, también pueden generar efectos a nivel de receptores de opioides endógenos como las endorfinas y genera reacciones que en algunas personas facilitan el abuso porque generan reacciones placenteras, de ahí que muchas personas se pueden hacer adictas a los opioides de una forma relativamente sencilla. El punto de todo esto, y a lo que queríamos llegar, es que al final la neurotransmisión es un target terapéutico importante para lo que es la farmacoterapia, debido a que normalmente, más no únicamente, sino que muchas veces estamos asociados a una sospecha, en algunos casos está más que confirmado, que tanto los desequilibrios, las deficiencias, los excesos de la conducción asociada a ciertos neurotransmisores, la actividad de los receptores, el metabolismo de los neurotransmisores, los sistemas de recaptación, entre otros, estas alteraciones conllevan enfermedades y patologías bien descritas. Por ejemplo, sabemos que eh, la menor producción de dopamina está asociada a la enfermedad de Parkinson, que una mayor actividad de glutamato está asociada a la epilepsia, que una menor cantidad de serotonina, noradrenalina están asociadas a la depresión, así como se han hecho algunas correlaciones, más no estrictamente causalidades, vinculadas a enfermedades como el trastorno de déficit atencional, como el autismo y otras situaciones en las cuales, como decíamos, se tiene una noción de que, por ejemplo, se ven afectadas neuronas dopaminérgicas, neuronas serotoninérgicas, pero no se sabe realmente si esto implica que realmente la potenciación o más bien la regulación de estas vías podría tener un efecto positivo en esta enfermedad y a veces lleva a la utilización de ciertos fármacos, pero lamentablemente su eficacia no ha sido particularmente adecuada. Así llegamos al punto en que si queremos describir la farmacología del sistema nervioso central, vamos por la misma vía que en el caso anterior. O sea, nos vamos a encontrar con mecanismos que van desde la regulación y la conducción de los potenciales de acción, hasta mecanismos que van a regular la síntesis y el metabolismo de neurotransmisores, su emisión o su acción en diferentes puntos, como en el tejido de soporte a nivel neuronal. Algo importante que igualmente cabe destacar dentro de lo que es el sistema nervioso central es que tenemos el caso de la barrera hematoencefálica, que ya ustedes sabrán que cumple un rol biológico importante en el sentido de que nos va a proteger nuestro encéfalo y nuestra médula espinal de la acción de diversos xenobióticos. Esa es la razón por la cual existe, esa es la razón por la cual es tan cerrada, pero también representa un desafío importante para el punto de vista farmacológico por el hecho de que cualquier medicamento que quiera generar efectos a nivel central y tratar muchas de estas enfermedades necesitan pasar a través de la barrera hematoencefálica y en esos casos no todo se logra. Entonces, eso limita considerablemente el tratamiento con fármacos de uso sistémico, de uso enteral, y de ahí a que uno nunca se tiene que sobreexcitar mucho cuando aparecen estas noticias que, no sé, se descubrió un principio activo, que en células cerebrales mejora tal cosa y por ende sería un medicamento útil para la enfermedad para el ELA. Y resulta que uno dice, sí, o sea, a nivel celular es un descubrimiento importante, pero ahora veamos si eso es posible
convertirlo en una sustancia que realmente nos sirva a nivel cerebro, o sea, que nos sirva para poder administrarla bajo el patrón de uso que requiere un medicamento. O sea, si esa sustancia no la podemos convertir en un tratamiento, si necesitamos su suministro crónico y no la podemos convertir a, a un medicamento oral, ya vamos a tener problemas en la administración porque vamos a necesitar personal especializado para administrarlo, vamos a ver si es un medicamento que incluso administrado directamente a la sangre atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces lamentablemente esos hallazgos muchas veces son eh, interesantes, pero uno después se pregunta 5 o 6 años después qué pasó con ellos y la mayoría es que se cae en los exámenes clínicos porque no se logra desarrollar un medicamento que sea práctico para para el uso de la manera que debiese ser. De hecho, no sé, la mayoría de los medicamentos de uso crónico, si no tienden a ser orales, normalmente tienen mayores tasas de fracaso. Es lo que está pasando con los medicamentos para adelgazar, que esta nueva generación de medicamentos encabezados por fármacos como el Ozempic, que inicialmente eran principalmente antidiabéticos, dieron lugar a que obviamente se genere un interés mucho mayor por desarrollar nuevos medicamentos de esta línea, pero siempre los investigadores tuvieron en conciencia de que es difícil que la gente no sienta afectada su calidad de vida si tienen que estarse inyectando cada rato, porque obviamente el proceso de inyección a veces es mucho más íntimo, requiere un espacio más delimitado, requiere una técnica del paciente, puede producir un agotamiento físico y mental. Entonces, siempre se generan problemas a ese nivel y por eso es que es tan interesante que a veces salgan opciones orales que puedan ir reemplazando. De hecho, hace unos días, no sé si lo leyeron o lo alcanzaron a ver, hay un fármaco chileno, de hecho, utilizado para reducir el peso corporal, para reducir la obesidad, que hasta el momento ha tenido buenos resultados in vitro, buenos resultados en animales y que recientemente tuvo una aprobación para ser utilizado en seres humanos, para hacer pruebas clínicas en seres humanos. Así que puede que en unos años más podamos tener algún medicamento oral de de buenos resultados en esa materia, tomando en cuenta todos los problemas que está generando en la salud el tema de la obesidad descontrolada. Pero bueno, el tema es que la barrera hematoencefálica es una virtud, obviamente, desde el punto de vista fisiológico para proteger a nuestro organismo, pero desde el punto de vista de los psicofármacos es un desafío importante porque tiene una serie de limitantes que ya vimos cuando lo analizamos en un primer momento y que conllevan que lamentablemente muchos medicamentos fracasen en su intento por atravesarla y limitan su uso clínico considerablemente. Bueno, me quedé un poquito sin aire. eh, Creo que hablé más rápido de lo habitual. Y estaríamos por hoy, chiquillos. Como les decía, bueno, no veo que nadie haya dejado que va a hacer alguna pregunta. De todas maneras, me quedo un ratito conectado en caso de que alguien quiera eh, quedarse a hacer alguna consulta respecto a a la prueba. Como les había dicho, la materia de la evaluación incluye todo lo que era farmacología general hasta interacciones medicamentosas, incluye reacciones biológicas, interacciones farmaconutrientes, ese tipo de cosas. Lo que pasamos hoy y lo que pasamos hoy ya no entra. Eso, chiquillos, como siempre, gusto ver sus avatares. Así que no sé si hay alguna pregunta, si no, nos veríamos ya el próximo martes. Ya, doy por entendido entonces que no hay preguntas. Nos vemos entonces el próximo martes. Que tengan Profe, un buen resto de semana. profe, consulta. ¿Sí? En la clase de, no sé si se acuerda que le pregunté en el taller de que la clase de marco vigente, normativa vigente de la primera ¿Mm? parte de la carpeta, esa
como no la pasamos, o sea, igual entra o no, porque me había dicho que iba a hacer la clase al último, pero pasó nueva materia. No, la clase de marco normativo vigente la vamos a considerar para el seminario. Entonces, pueden haber preguntas de esas, les pido que la consideren dentro del estudio. Puede haber una, dos preguntas respecto al marco normativo, pero nada particularmente específico, principalmente cosas centradas en el tema de la bioequivalencia, que fueron cosas que vimos durante la clase de farmacocinética, por ejemplo. Pero no vamos a incluir preguntas respecto a la normativa vigente ni nada por el estilo, porque eso lo vamos a evaluar de, de otra, de otra manera. Ah, ya, profe, muchas gracias. Chao, profe. Que le vaya muy bien. Chao, que Muchas tengan gracias. buena semana.